Capítulo 7. Los verdaderos valores de la sexualidad. Las funciones prescritas. Ha quedado muy en claro que la sexualidad no fue diseñada como algo malo, sucio ni degradante. Por otra parte, tampoco es algo que se deba usar antes del matrimonio, fuera de él, en una relación homosexual o de cualquier otra manera pervertida. La sexualidad no evolucionó a ciegas y sin propósito. Fue diseñada por el Creador, de manera que debemos estimarla como algo sagrado. Fue creada para el bien del hombre, no para su destrucción. Cuando el Dios Todopoderoso creó el sexo en los seres humanos, su propósito era tan elevado y maravilloso que trasciende la capacidad de comprensión humana. La sexualidad refleja de manera directa nuestra relación con el Santo Dios. El destino del hombre es nacer como miembro de la familia divina y ser miembro del reino de Dios. ¡Qué incomparable destino! Tener el privilegio de pertenecer a la familia divina, de conocer y recibir las bendiciones de la relación familiar, una relación en el nivel de Dios, que no ha sido dada a ninguna otra especie o clase de vida. El poder gozar de las alegrías de una relación de amor en el matrimonio y la familia aquí, ahora, en esta vida mortal. Todo esto es incomprensible, tanto para los que han sido engañados por la mojigatería represiva, como para los contaminados por la ola de inmoralidad llamada falsamente la nueva moral. En su sabiduría, Dios conocía la necesidad de preparar durante esta vida a los futuros miembros de su familia divina para esa relación familiar pacífica, amorosa y feliz. En vez de contaminar, profanar y pervertir las bendiciones dadas por Dios, tengamos gratitud sin límite. Veamos nuevamente las instrucciones divinas dadas a nuestros primeros padres. Después de Adán, Dios creó a la mujer, Eva, y dijo: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. ¿Qué implica que el hombre y su mujer sean una sola carne? Recordemos que el Génesis contiene apenas un breve resumen de las instrucciones dadas por Dios a la primera pareja. El hombre no debe tratar de interpretar las Escrituras. Ellas se interpretan a sí mismas. Un pasaje sirve de interpretación para otros. Entonces, ¿cómo explica la Biblia esta expresión? Primera de Corintios 6:16 cita y explica este mismo pasaje del Génesis. Al condenar la fornicación entre un hombre y una ramera, dice: Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, templo del Espíritu Santo? Versículo 19. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Primera de Corintios 6, 13, 15, 16. El versículo 18 dice además: huid de la fornicación. La expresión serán una sola carne es citada directamente de Génesis 2:24. Un hombre y una mujer, cualquier mujer, aún una ramera, se convierten en una sola carne por medio del acto sexual. El hombre y la ramera no están casados, pero en el coito son una sola carne. En 1 Corintios 6, 15, 16, este acto entre un hombre y una ramera se condena como pecado capital. Pero en Génesis 2:24 y también en Mateo 19:5, a los esposos se les ordena realizar ese mismo acto. Dios dice que el hombre y su mujer serán, un mandato directo, una sola carne. Un hombre y una mujer se convierten en una sola carne durante el acto sexual. 1 Corintios 6:16. Expresado en términos más claros, Dios dice que habiendo creado al hombre varón y hembra, estos deben casarse y deben tener relaciones sexuales. La Biblia también ordena: maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25.
Y Jesús agregó, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. El matrimonio fue instituido por Dios y tiene su bendición. Dios ordenó que la primera pareja tuviera relaciones sexuales. Por lo tanto, esta relación fue prescrita directamente por Dios y tiene su bendición. El acto sexual en el matrimonio, lejos de ser pecado, es lo que Dios juntó. Es una relación sagrada. En toda la Biblia, Dios condena la concupiscencia. La fornicación, o sea, el acto sexual antes del matrimonio, es pecado, pues quebranta el séptimo de los 10 mandamientos. La homosexualidad también está condenada en la Biblia como pecado. 1 Corintios 6, 9, 10. Los sodomitas no heredarán el reino de Dios. Todo acto sexual que no tenga como objeto la expresión de amor en el matrimonio o la procreación dentro del matrimonio es pecado y quebranta el séptimo mandamiento. Esto incluye la masturbación, la bestialidad y cualquier otra perversión, cualquier uso excepto el que tenga como fin la expresión del amor o la reproducción en el matrimonio. La relación matrimonial es fiel reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. La relación familiar es una relación sagrada en el plano divino y debe mantenerse santa. Para bien de los mismos esposos y para su futuro en la eternidad, la relación conyugal no debe violarse nunca. Ahora comprendamos este pasaje en el capítulo 6 de 1 Corintios, pues la mayoría de los que leen este libro probablemente no lo han entendido en toda su plenitud. Este capítulo es la continuación del capítulo 5. Es parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Dios de Corinto. Estos eran en su mayoría cristianos convertidos que realmente se habían arrepentido de su vida pasada y que habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no borra, desde luego, la naturaleza humana. El arrepentirse verdaderamente y el recibir el Espíritu Santo de Dios sí eliminan la hostilidad hacia Dios y hacia nuestro prójimo, pero no eliminan el interés propio natural. La persona engendrada por el Espíritu aún debe resistir los deseos ilícitos de la carne. Los miembros de la iglesia en Corinto eran aún niños espirituales. La carta de Pablo tenía como objeto corregirlos. Algunos eran tentados por la fornicación y la inmoralidad. Un individuo en particular sostenía relaciones sexuales con su madrastra. Parece que los cristianos de Corinto estaban adoptando la actitud de algunos ministros de hoy. Mostraban compasión por este fornicador, perdonando y aprobando sus pecados. Pablo les ordenó enérgicamente, por la autoridad de Jesucristo, que echaran a aquel malhechor de la congregación. 1 Corintios 5, del 1 al 13. El capítulo 6 nos revela que algunos miembros de la iglesia estaban llevando sus disputas personales ante los tribunales civiles. Esto lo condenó Pablo y les dijo que tales asuntos deberían ser resueltos por funcionarios de la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 2. Se refería al tiempo del milenio, el cual empezará con la venida de Cristo y la resurrección de los hijos engendrados de Dios, que nacerán en el reino de Dios, el cual regirá al mundo entero. Pablo le recordó a la iglesia, su epístola es la palabra de Dios inspirada para toda la iglesia, aún en nuestros tiempos. ¿Cuál es el increíble destino del hombre? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 3. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexuales, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Versículos 9-10. Entonces Pablo demuestra que, aun habiendo llevado una vida así, de pecados semejantes, el hombre puede heredar la vida eterna. En el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, perdonados y limpiados de semejantes cosas por medio de Cristo.
Este tema del amor continúa en los versículos del 13 al 15. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, la resurrección de Cristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Luego sigue. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 16. Huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, la muerte de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Versículos del 18 al 20. Analicemos esto cuidadosamente. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo no le pertenece al individuo, no somos nuestros, pues Cristo nos ha comprado. Por tanto, debemos glorificar a Dios. ¿Cómo? No dice con vuestra mente, sino en vuestro cuerpo. En todo este pasaje, aún desde el capítulo anterior, el tema central es la sexualidad. Aquí se prohíbe y condena todo abuso sexual, o sea, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la masturbación, etc. Pero Dios estableció el matrimonio. El matrimonio es honorable y tiene la bendición de Dios. Es Él quien une a los esposos en una relación en el plano divino. Y Dios ha prescrito que el hombre y su mujer sean una sola carne, es decir, que expresen el amor conyugal por medio de las relaciones sexuales. Esto glorifica a Dios porque Él lo ordenó y porque Él une a los esposos. Así, glorificamos a Dios en nuestro cuerpo manteniéndolo libre de la fornicación, del adulterio y de cualquier otro uso malo. Y también lo glorificamos por el uso correcto y sagrado de la sexualidad, tal como Dios ha ordenado dentro del matrimonio. Dios ordena, pues, que lo glorifiquemos usando el cuerpo, tal como Él nos ha mandado. Si marido y mujer llegan a la unión sexual con amor, como expresión de su amor, comprendiendo el significado divino que Dios le ha dado y dándole gracias, están glorificando a Dios con sus cuerpos. Pero ¿es acaso posible que algunas mentes pervertidas por las enseñanzas satánicas hayan llegado a considerar vergonzoso y degradante el amor conyugal ordenado por Dios? Es trágico pensar que algunas personas sí tienen la conciencia marcada por estos conceptos erróneos. ¡Qué triste experiencia humana! ¡Qué engaño tan astuto y diabólico! Dios bendijo a la humanidad dándole la santa institución del matrimonio, el reflejo mismo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Hizo posible esta manifestación de amor conyugal, por medio de la cual dos personas, unidas por Cristo para toda la vida, pueden glorificar a Dios en sus cuerpos. Dios nos dio también la institución en el plano divino de la familia y el hogar, reflejos del reino de Dios en el cual podemos nacer, e hizo posible así que aún en esta vida mortal podamos tener la experiencia de la vida familiar, a fin de prepararnos para la vida en el reino de Dios. Pero la humanidad ha perdido la noción de estas gloriosas verdades. El diablo es muy astuto y muy sutil y ha implantado en los seres humanos actitudes falsas respecto a la sexualidad. Ha cegado al hombre para que no vea la verdad. Les ha arrebatado estas bendiciones a los herederos potenciales de Dios. Hoy corre por el mundo la nueva inmoralidad, según la cual todo uso de la sexualidad, aun el promiscuo, es bueno. Sin embargo, muchas mujeres que han llegado a aceptarla mentalmente aún tienen sentimientos de vergüenza y de culpabilidad. Estas son secuelas psicológicas de la vieja moral. Sin duda, miles de esposas leerán este libro, aceptarán la verdad dando gracias a Dios, y sin embargo, les será difícil erradicar las falsas convicciones. Son víctimas de muchos años de la educación moral de Satanás. Muchas mujeres aprendieron desde la infancia,
enseñanzas bien intencionadas de sus padres, que el impulso sexual es un instinto animal, que la sexualidad es algo vulgar, bajo y pecaminoso. Este concepto se halla tan arraigado en su mente que no les es fácil librarse de él. Al conocer ahora la verdad, muchas esposas desearán gozar de la relación sexual conyugal. Sin embargo, quizá algunas simplemente no podrán entregarse completamente. El amor físico, hecho por Dios generosamente para que lo disfruten con sus esposos, no deja de parecerles contaminado. Aún sienten vergüenza y culpa. Saben que no debería ser así, pero la actitud falsa hacia la sexualidad les ha sido inculcada tan profundamente que parece imposible desarraigarla. ¿Sabe usted por qué? En el proceso del aprendizaje, ciertos conceptos se pueden inculcar de manera tan intensa y repetida que, aunque sean falsos, quedan marcados como con un hierro candente. El resultado es que un hombre o, lo que es más probable, una mujer no es capaz de erradicarlos. La cicatriz es imborrable. Valga como ejemplo el caso de una bibliotecaria que conocí hace muchos años, la cual trabajaba en la sección científica de una biblioteca pública. Yo estaba realizando un estudio crítico sobre la teoría de la evolución, junto con un estudio bíblico de la creación. Había llegado al tronco del árbol de la hipótesis de la evolución. Todos los argumentos y pruebas eran simplemente ramas que salían de aquel tronco principal. Si caía el tronco, caería también todo el árbol. Escribí una breve tesis en la que exponía los hechos, y como sabía que la bibliotecaria era versada en ciencias, le pedí que lo leyera y me diera su opinión. Señor Armstrong, dijo, ha llegado usted al meollo del asunto. Lo ha reducido a pocas palabras. Sin duda ha derribado el tronco del árbol de la evolución. Reconozco con mi mente que ha desmentido la doctrina. Su argumento es correcto. Es una prueba positiva de que la evolución no tiene fundamento alguno. Sin embargo, en toda mi vida no dejaré de creer en ella. Sencillamente la tengo demasiado arraigada. Durante toda mi vida académica he estado asociada con círculos científicos. Como graduada, he dedicado muchos años de mi vida a estudios avanzados en la Universidad de Columbia, la Universidad de Chicago y otras. Todo lo que he leído, aprendido y aceptado en todos los campos de la ciencia está basado en la teoría de la evolución. Su tesis me obliga a reconocer que la evolución no ha sido probada. Sin embargo, no puedo desarraigar esa teoría de mi mente. Se nos puede inculcar una falsedad tan profundamente que nos cauteriza la conciencia. Primera de Timoteo 4:2. Y acabamos por creer una mentira aunque sepamos que es tal. En segunda de Tesalonicenses 2, leemos acerca de quienes han sido adoctrinados por la falsedad de Satanás, que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 11. Por el concepto satánico de que el acto sexual es bajo y vergonzoso, incluso en el matrimonio, muchas esposas, aún después de conocer la verdad de Dios, se hallan incapaces de sentirse bien, de cumplir la relación matrimonial con la actitud tranquila y sana que Dios quiere. Esta es una perversión mental en la cual la mente ha sido entrenada para rechazar algo que Dios ha instituido como santo y bueno, como si fuera malo. Este mal es imposible de curar por medios humanos. Se requiere un milagro divino, el poder de Dios. Seguramente algunos de los lectores de este libro se encuentran en esta situación. Con su mente ahora entenderán la verdad. Sin embargo, en la relación matrimonial seguirán paralizados por sentimientos de temor y vergüenza. Aunque conocen ya la verdad, se sentirán sucios y culpables. El subconsciente ha sufrido un lavado cerebral, ha sido cauterizado, y la cauterización mata la sensibilidad. La esposa que desee gozar de las ricas bendiciones prodigadas por Dios a quienes cumplen sus leyes y son guiados por su espíritu, debe no solo reconocer la verdad de Dios mentalmente, sino que debe actuar de acuerdo con ella.
Toda víctima de esta cauterización mental satánica debe orar fervientemente, persistentemente, rogándole de corazón a Dios que no le deje ni raíz ni rama de aquel falso concepto. Debe orar como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, actitud, recto dentro de mí. Salmo 51:10. Cuando David oró así, lleno de remordimiento y de emoción, estaba profundamente arrepentido de su pecado sexual con Betsabé, esposa de Urías. Le suplicó a Dios que quitara de su corazón la actitud sucia de lujuria y que le diera un corazón limpio, restaurando en él una actitud correcta, un concepto correcto y sano de la sexualidad. Recomendamos que se lean varias veces este capítulo y los 3 anteriores, así como todos los pasajes bíblicos citados en los mismos. Toda esposa debe aprender a obedecer a Dios alegremente, con todo el corazón, con amor, con amorosa expectativa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22, Colosenses 3:18. Así como al marido se le ordena amar a su esposa, la esposa también debe amar a su marido. Tito 2:4. La ley de Dios, su camino hacia la felicidad, protege esta relación matrimonial amorosa, santa, pura, justa, personal e íntima. Esta relación tiene la bendición de Dios. Sigamos este camino en oración y acción de gracias, en amor y en profunda gratitud hacia un Dios benévolo y amable. La Biblia no solo se pronuncia en lenguaje claro y franco en contra de todo mal uso o perversión de la facultad sexual, sino que también nos instruye acerca de los usos correctos ordenados por Dios. Primera de Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Dios en la ciudad de Corinto, pero esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo y es parte de la palabra de Dios para nosotros hoy. Ya hemos visto que en los capítulos 5 y 6 el apóstol se estaba refiriendo a la sexualidad. Se habían presentado casos de abuso sexual entre los miembros de aquella congregación, lo cual fue condenado por Dios por medio de Pablo. Vimos también en la última parte del capítulo 6 que Pablo enseña a las parejas de casados que deben glorificar a Dios en sus cuerpos dentro de la sagrada institución del matrimonio, dando amor por medio del acto sexual y manteniendo sus cuerpos libres de fornicación, adulterio y abuso. En el capítulo 7 continúa la instrucción divina sobre el uso correcto de la sexualidad, esto es, el uso que Dios tuvo en mente al crearla. Nótese los versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Comprendamos el significado de estos versículos. Todo hombre y mujer debe casarse. ¿Pero por qué? ¿Es pecado permanecer soltero? No. El versículo 1 dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, quedarse soltero y abstenerse de las relaciones sexuales. No es pecado quedarse soltero. Entonces, ¿por qué este pasaje enseña que hombres y mujeres se deben casar? ¿Dice acaso, cásense para tener hijos? No, no dice que el propósito del matrimonio sea la procreación. ¿Por qué entonces han de casarse los seres humanos? La Escritura dice, a causa de las fornicaciones. En el capítulo anterior, Pablo condena las relaciones sexuales prematrimoniales o fornicación como un pecado que quebranta el 7º mandamiento. Este pasaje enseña claramente que para evitar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las personas deben casarse. Ténganse relaciones sexuales dentro del matrimonio. Esto tiene la bendición de Dios. Más aún, Dios lo ordena. Para evitar el pecado de la fornicación, es decir, relaciones sexuales sin matrimonio, y para tener relaciones sexuales con la bendición de Dios y en verdadero amor, cásense hombres y mujeres. El propósito que se da en este pasaje no es la procreación, sino las relaciones sexuales lícitas y correctas, en vez de la fornicación ilícita y pecaminosa. Ahora leamos el versículo 3.
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La palabra conyugal significa sexual o marital. Tomemos nota de los siguientes puntos. La relación sexual dentro del matrimonio es obligatoria. El marido cumpla, asimismo la mujer. Enseguida vemos el principio del dar y compartir. Cada uno debe dar amor al otro mediante las relaciones sexuales. Dios no habla en términos carnales de recibir satisfacción sensual, sino de dar amor. Continuemos con el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nótese cómo se hace hincapié en el principio divino del amor, de dar generosamente, no buscando el gusto propio. La mujer no tiene potestad. Prohíbe rotundamente al marido o a la mujer usar su cuerpo de una manera egoísta. Ello es contrario a la ley y por lo tanto constituye pecado. La mujer que sufre de frigidez por causa de ciertos conceptos erróneos no tiene derecho de negarle el coito a su marido. Sus órganos sexuales no le pertenecen a ella, sino a él. Del mismo modo, el hombre no puede negarse al coito con su esposa, pero tampoco debe ser desconsiderado ni exigente con ella utilizando sus propios órganos sexuales, solo para su propio placer egoísta, pues su anatomía sexual no le pertenece. Cristo compró a marido y mujer por el precio de su misma vida. En realidad, nuestros cuerpos le pertenecen a Él, pero Él le da a la mujer potestad sobre el cuerpo del marido, y al marido le da autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Las enseñanzas de Dios, el camino de su ley, prohíbe el tomar de forma egoísta y en cambio exigen dar. En realidad se trata aquí de la motivación y la intención, de la actitud mental. El hombre que supone que este versículo le autoriza a utilizar el cuerpo de su mujer a su antojo, basándose en el argumento de que ese cuerpo le pertenece, se olvida que a él mismo le anima el propósito de utilizar el cuerpo de su mujer para obtener una satisfacción egoísta, sin ninguna consideración y sin tener en cuenta los sentimientos de ella. Hay momentos en la vida de toda pareja cuando sería muy cruel y egoísta de parte del marido exigir su propia satisfacción, usando el cuerpo de su esposa. La enseñanza de Dios para aquellos momentos, cuando es bien entendida, dice que el aparato sexual del hombre no le pertenece y que él no tiene derecho de utilizarlo a costa del dolor, el sufrimiento o el hostigamiento mental de la esposa. Dios le ordena al hombre ser considerado y tierno con su mujer, preocuparse tanto de los deseos, la comodidad y el placer de ella como de los suyos propios. Por otra parte, hay momentos en que la unión sexual constituye una clara necesidad para el marido. En aquellos momentos la esposa debe ser considerada y no defraudar a su marido. No puede negarle su cuerpo alegando que le pertenece a ella. La mujer egoísta que le niega a su marido el amor expresado en el coito solo porque no tiene ganas, está quebrantando el mandamiento de Dios que dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. 1 Corintios 7:4. En todo momento, la ley de Dios es el camino del amor, de la consideración y el interés por el otro, al menos en la misma medida que el amor que se tiene por uno mismo. El egoísmo se convierte en concupiscencia y el amor huye cuando uno se ocupa exclusivamente de sí mismo. El versículo 5 de este capítulo 7 de 1 Corintios es aún más claro. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El mismo versículo en la traducción de Torres Amat muestra que el abstenerse del acto sexual en el matrimonio, salvo por mutuo consentimiento de vez en cuando, es defraudar al cónyuge. No queráis defraudaros el derecho recíproco, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para dedicaros a la oración, y después volved a cohabitar,
no sea que os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Es decir, que la práctica falsamente denominada cristiana, impuesta a lo largo de 18 siglos y medio, a saber, evitar la unión sexual excepto para la procreación, constituye una violación directa de las enseñanzas de Dios. Esta práctica es en sí un pecado, es desobediencia a Dios y defrauda al cónyuge. El paganismo dualista ha traído consigo siglos de dolor y frustración. Millones de esposas y esposos aprendieron a desobedecer la ley de Dios, a cometer pecado, de lo cual tenemos como prueba el sufrimiento humano. La obediencia a la ley de Dios produce felicidad y alegría. En cambio, el pecado produce sufrimientos y desdichas. Los frutos de aquel falso pudor medieval nos demuestran que ha sido un camino de pecado. No es Dios Todopoderoso el único que habla claramente contra las enseñanzas paganas medievales. También habla la voz de la experiencia. La austera enseñanza de que el acto sexual se debe cumplir únicamente para procrear hijos ha puesto a innumerables matrimonios en una posición perjudicial e imposible. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y los padres de la Iglesia que los precedieron en la casta severidad no veían amor en la unión matrimonial. Las relaciones conyugales, cuando no tenían por objeto la procreación, eran consideradas lujuria, concupiscencia, una complacencia personal pecaminosa. Aun cuando los esposos realizaban el coito con el propósito expreso de engendrar un hijo, el acto era visto con sospecha. Aquellos hombres, por lo menos Agustín y los sacerdotes que le siguieron, incluyendo a Tomás de Aquino, jamás experimentaron las alegrías del amor matrimonial. Agustín tiene la conciencia atormentada por fornicaciones y vicios sexuales. Jamás contrajo matrimonio e influyó grandemente en el establecimiento del celibato sacerdotal. Pero no le faltaba amplia experiencia sexual. Sin embargo, todas sus enseñanzas habían sido motivadas por la concupiscencia. Jamás supo lo que es dar amor en el matrimonio. Desconocía por completo este gozo sublime. Por su propia experiencia, lo único que conocía era el apetito sexual desordenado, seguido del tormento de la culpa. Aquellos hombres jamás gozaron del sano y limpio amor de una esposa pura, amor lleno de respeto, estima y honor. A pesar de estas enseñanzas represivas, miles de esposos y esposas han llegado a comprender que la manifestación del amor puro entre esposos por medio del coito es tan esencial en el matrimonio como producir hijos. Probablemente la inmensa mayoría, cegada por falsas enseñanzas, nunca descubrió esto. Pero, ¿qué pasó con los que lo descubrieron? Miles de ellos, conozco suficientes casos para estar seguro de lo que estoy diciendo, se han dado cuenta de que esta represión les restaba espontaneidad y gozo al matrimonio. Las circunstancias dictan a menudo la conveniencia de espaciar el nacimiento de los hijos o quizá de evitar que nazcan más. Y para asegurar esto, se hubo de utilizar anticonceptivos. Aún en el caso de las parejas que han descubierto la verdadera felicidad sana y maravillosa de dar amor en la unión sexual, ¿dónde los deja esta enseñanza? Lo que tienen inculcado es obedecer a la Iglesia y sufrir eternamente la tortura indescriptible del infierno. Este castigo es tan vívido para ellos que los llena de pavor. No se atreven a desobedecer las enseñanzas de su Iglesia. Lo que es más, generalmente quieren obedecerlas porque creen que son correctas. Entonces, ¿qué sucede? Se esfuerzan por reprimir la sexualidad. El acto sexual se va asociando más y más con el miedo al castigo, y esto destruye el amor. Muchos, sumidos en este problema desesperante, acuden al párroco en busca de consejo y ayuda, y entonces acaban verdaderamente frustrados cuando se les dice que su único problema es la falta de autodisciplina. Prueban quizá el único método anticonceptivo aceptado por la Iglesia, el de la ovulación, llamado el método del ritmo o método de Hollino. Se contienen durante el periodo prescrito,
que a menudo calculan mal y con frecuencia descubren que este método no sirve. Hoy muchos sacerdotes empiezan a reconocer en privado, si no públicamente, el mal que acarrea aquella enseñanza errónea. Muchos médicos opinan que no se puede confiar en el método de la ovulación. No hay un periodo mensual durante el cual la mujer sea totalmente incapaz de concebir. Disminuyen, sí, las probabilidades, pero eso es relativo. Los estudios médicos demuestran que es posible concebir en cualquier época del mes. Así, millones, bajo el yugo de este concepto antibíblico, aunque hayan gozado de la felicidad del amor conyugal, ven sus matrimonios perjudicados. La mujer se torna frígida, el marido frustrado. Son innumerables los casos que demuestran que el camino revelado en la Biblia, una vez comprendido, es el camino correcto, cuyos frutos son gozo y felicidad desbordantes. En cambio, los caminos del hombre, ya sean del falso pudor medieval o de la promiscuidad moderna, no producen otra cosa que amargura y desilusión. Capítulo 8. Las diferencias biológicas. El lector ha adquirido ya lo esencial de la dimensión desconocida en el conocimiento sexual. Todo libro que pretenda dar información sobre la sexualidad debería explicar primero los conocimientos revelados por Dios, como lo hemos hecho aquí. En este libro hemos reiterado que la Santa Biblia es el fundamento de todo el saber, y eso es especialmente cierto en relación con el tema de la sexualidad. Además, la Biblia nos da el enfoque correcto, el cual nos orienta en la adquisición de más conocimientos. Ahora tenemos el fundamento sobre el cual podemos desarrollar los detalles físicos. Tenemos ya la actitud correcta, sana y limpia que nos permitirá estudiar los hechos biológicos con una mente limpia, un profundo respeto y asombro ante la sabiduría de Dios, quien ideó la sexualidad para el máximo bien del hombre. Los caminos de Dios son perfectos, son una manifestación de su amor. Expongamos ahora los conocimientos biológicos necesarios, pero aún en este campo físico, recordemos que el camino correcto es el camino del amor. Solamente la revelación nos dará el enfoque acertado. Hay dos diferencias biológicas que debemos entender claramente. La primera es la diferencia entre el hombre y la hembra de los animales. El proceso físico de la reproducción es el mismo en los seres humanos y en los mamíferos, pero más allá del propósito de la reproducción hay diferencias fundamentales. La reproducción, tanto en animales como en seres humanos, surge de la unión de las células masculina y femenina. La vida física generalmente se transmite mediante la reproducción sexual. El poeta Walt Whitman escribió que vemos por doquier el sexo, en todas partes el impulso de la procreación. Las flores, las plantas, el más pequeño de los insectos y el más grande de los mamíferos, y también los seres humanos, son masculinos o femeninos. Un antiguo refrán latino dice: omne ex ovo, todo viene de un huevo. El principio de la reproducción sexual es el huevo u óvulo, producido siempre por la hembra. Mas el óvulo, sea de mujer o de animal, es infecundo en sí mismo. Recibe vida del espermatozoide, una célula producida dentro del cuerpo masculino. Dentro del óvulo hay un núcleo o germen latente. Cuando el espermatozoide penetra en el huevo, se une con el núcleo, engendrando así un nuevo ser de la misma especie que sus progenitores. Esta fecundación del óvulo se llama concepción, y la mujer en quien esto ha ocurrido se encuentra embarazada. El periodo de desarrollo y crecimiento desde la concepción hasta el nacimiento se llama gestación o periodo de embarazo. El nacimiento se llama parto. Este proceso de reproducción es el mismo tanto para el ser humano como para los mamíferos. Pero aparte del proceso reproductivo, poco tienen en común las mujeres con las animales hembras. Tanto en los mamíferos como en la mujer, los óvulos son producidos dentro del organismo en dos glándulas germinales llamadas ovarios. La mujer produce un huevo u óvulo aproximadamente cada 4 semanas. Si éste no se fecunda,
El útero lo despide con un poco de sangre. Esta es la menstruación, que explicaremos en detalle más adelante. Normalmente esto ocurre unas 13 veces al año. Pero en los animales no hay menstruación en el mismo sentido y en la misma manera como la hay en la mujer. Las hembras de los animales tienen un periodo de celo, que no es tan fuerte como la menstruación en la mujer. La perra, por ejemplo, entra en celo cada 6 u 8 meses. En algunos animales es más frecuente, en otros menos. El animal produce óvulos una sola vez durante dicho periodo, y el resto del tiempo la hembra es prácticamente asexuada. No permite el apareamiento y el macho rara vez lo intenta. En caso de hacerlo, la hembra lo rechaza con todas sus fuerzas. Pero en la época de celo o calor, los órganos sexuales secretan sustancias de cierto olor característico. Estas incitan automáticamente a los animales al acto sexual, debido al instinto. En el mundo animal, la sexualidad no tiene otro propósito que la reproducción. No hay ninguna manifestación de amor en el sentido humano. Los órganos sexuales de la hembra se encuentran totalmente inactivos o latentes en todo momento fuera de la época del celo. Sería absolutamente imposible estimular a la hembra sexualmente durante el largo periodo entre un celo y otro. Ciertos experimentos de inseminación artificial han demostrado que la hembra no puede quedar preñada durante ese tiempo. En el reino animal no hay matrimonio, ni hogar, ni relación de familia. No hay relación sexual de amor. Cuando la hembra no está en celo, es totalmente asexuada. La mujer, en cambio, no tiene un periodo de celo o época de apareamiento. Alrededor de los 13 o 14 años, las mujeres suelen tener su primera menstruación y la continúan teniendo aproximadamente cada 28 días durante unos 30 años. A los 45 años de edad, más o menos, entran en la menopausia y dejan de menstruar. Los animales de sexo femenino no tienen periodo menstrual. Cuando la hembra se halla en celo, se enloquece, desesperada por aparearse. No tiene descanso hasta que el óvulo maduro se haya fecundado mediante el apareamiento con un macho de su especie. La hembra no apareada hará cualquier esfuerzo, correrá cualquier riesgo, con tal de satisfacer esta necesidad. Pero en la mujer la situación es totalmente distinta. No hay época de celo. La presencia de un óvulo en la trompa de Falopio, listo para la fecundación, poco o nada afecta el impulso sexual. Los informes de Kinsey, así como otros estudios médicos, han demostrado que en muchas mujeres, si no en la mayoría, ni siquiera se nota la diferencia en el impulso sexual. En la mayoría, esta diferencia, deseo acrecentado o disminuido, es muy leve. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Significa que fuera del proceso de la procreación, las funciones y las reacciones sexuales en la mujer son completamente distintas de aquellas en los animales. Si bien el coito conyugal debe evitarse durante la menstruación, ver Ezequiel 18:6, no hay ningún periodo del mes durante el cual la mujer sea virtualmente asexuada, ningún periodo cuando la función sexual quede latente y la mujer sea incapaz de realizar el acto sexual con su marido. Dios creó a la mujer, así como al hombre, en un nivel infinitamente superior al de los animales. Diseñó la sexualidad en los seres humanos como un medio para la expresión recíproca del amor. Creó a la mujer de tal manera que pueda compartir amor con el hombre aun cuando el embarazo le es virtualmente imposible, según los defensores del método del ritmo. Los animales no se casan. La sexualidad en los animales, cuyo fin es la reproducción, nada tiene que ver con el amor. Imagínese, lector, a un toro o una vaca en un abrazo apasionado, la una en brazos del otro, tratando de abrazarse con sus largas patas, tratando de apretarse, besarse, acariciarse y de expresar el amor. Si fuera posible adiestrar a un toro o una vaca para que se abrazaran con amor, en algún circo ya lo habrían hecho, porque al ver tal espectáculo, el público seguramente se moriría de la risa.
La función sexual en los animales no tiene nada que ver con el amor. En los mamíferos, la reproducción se logra de la misma manera que en los seres humanos, pero los animales no se casan. No tienen ni el amor de tipo filia ni el amor de tipo eros. Tampoco pueden recibir el amor ágape de Dios. La sexualidad en los animales no estimula el deseo de amor, ni siquiera estimula el de concupiscencia. Se suele decir que la concupiscencia es una pasión animal. Algunas mujeres dicen que los hombres son bestias. ¿Por qué ultrajan así a los animales? Estos solo cumplen mediante el instinto lo que Dios implantó en su cerebro. En la mujer, la sexualidad es un estímulo amoroso. Ella puede y suele entregarse al acto sexual como una manifestación de amor, aun en momentos cuando la procreación es imposible. El animal no es capaz de sentir tales cosas. Cuando el macho de cualquier especie animal sirve a una hembra, no hay abrazo de amor. El macho se monta sobre la espalda de la hembra, implanta el espermatozoide fecundante y se va. El cuerpo humano fue diseñado por Dios de una manera diferente. Por eso el acto sexual en los seres humanos es un abrazo de amor. Los evolucionistas, por ignorancia deliberada e inexcusable, clasifican al hombre dentro del reino animal. Para ellos no hubo creador inteligente, no hubo diseño, planificación racional ni propósito alguno para la existencia del mundo. En su rebelión testaruda e irracional contra la revelación, inventan fábulas tontas, inspiradas por su vanidad, y las abrazan con fe ciega. Se aferran tenazmente al postulado de que el hombre evolucionó durante millones de años, de algún tipo de simio antropoide. Todo ello mediante la reproducción hereditaria, hecha posible gracias a procesos naturales y fuerzas inherentes. ¿Cómo, cuándo y por qué desapareció el instinto animal y surgió la mente humana con su espíritu humano? Si no hubo un Dios inteligente que diseñó y creó la sexualidad con unos propósitos específicos, ¿cómo vamos a explicar aquellas asombrosas diferencias sexuales entre los seres humanos y los animales? ¿Y por qué el registro de los fósiles tiene una laguna tan abismal? ¿Por qué no hay especies intermedias? Aún queda por exponer otro hecho sorprendente, muy difícil de explicar por la teoría de la evolución, a saber, lo que ocurre después de la menopausia. La mujer tiene una época de fecundidad, durante la cual puede ser madre, que dura aproximadamente 30 años. A la edad de 13 o 14, la niña llega a la pubertad. Los senos se le desarrollan para que pueda alimentar a un niño. Los órganos sexuales maduran y los ovarios comienzan a producir óvulos. Estos suelen producirse a razón de uno cada 28 días, de uno y otro ovario alternadamente. Si el óvulo es fecundado en la trompa de Falopio, se habrá concebido un nuevo ser. Y allí sigue al útero, donde se protege, se nutre y se desarrolla hasta que esté listo para nacer al cabo de unos 9 meses. El óvulo tiene una vida muy corta después de que abandone el ovario. Según algunas autoridades, es de solo 48 horas, y si no encuentra un espermatozoide que lo fecunde dentro de este lapso, muere. Simultáneamente, con la producción del óvulo y su desprendimiento del ovario, el útero se prepara para recibir un embrión fecundado. Ahora bien, si la fecundación no se produce, el útero despide el óvulo por la vagina, y con él un poco de sangre, poco a poco, durante un periodo de aproximadamente 5 días. Esta es la menstruación. Aunque el periodo menstrual suele presentarse cada 28 días, al comienzo de la pubertad puede ser irregular en muchos, sino en la mayoría de los casos. Tal irregularidad puede durar varios años antes de que se establezca un ritmo periódico, y no es motivo de alarma menos que la irregularidad sea muy exagerada. En cuanto una joven comienza a tener periodos menstruales, físicamente está capacitada para ser madre, pero requerirá unos cuantos años más para adquirir la madurez mental y emocional necesaria para la maternidad. La capacidad reproductiva física continúa por unos 30 años.
Entonces la mujer llega al cambio de vida llamado menopausia. En algunas mujeres este periodo de cambio se presenta a la edad de 40 años, en unas pocas a los 50. El promedio es más o menos 45. La menopausia puede ser una experiencia bastante difícil. Suele causar nerviosismo, oleadas de calor y a veces alteraciones neuróticas. Las manifestaciones dependen en gran parte de la salud física, mental y emocional del individuo. A esa edad, algunas mujeres, obrando con poca sabiduría, se hacen extirpar los órganos sexuales internos, pero más tarde descubren que su alivio temporal lo han pagado con problemas mayores, tanto mentales como físicos. Pero, ¿por qué hay menopausia? Veamos aquí nuevamente el sabio diseño de un creador amante y omnisapiente. Cumplida esta etapa de la vida, la mujer ya no debe tener la obligación de criar y educar hijos. Esta responsabilidad puede causarle tensión emocional. Nadie llega a una edad en que deje de gozar de los niños. Al contrario, esta es la edad en que los hombres y mujeres ya maduros se convierten en abuelos. Tal como Dios diseñó las cosas, los abuelos suelen considerar a sus nietos tan bellos y queridos como sus propios hijos. Ahora tienen el privilegio de disfrutar de la compañía ocasional de sus nietos. Da gusto y alegría la visita de los nietos en casa de los abuelos, pero también es grato el descanso cuando, unas horas más tarde, los padres se los llevan nuevamente a casa. Las obligaciones y el cuidado de unos pequeños es demasiada carga para ellos, y no se les debe imponer tal tarea con frecuencia. Hubo pues inteligencia, sabiduría y amor en la mano del Creador. Cuando una mujer llega a esta etapa de la vida, la producción de óvulos cesa. En los hombres no se produce este cambio. Ellos sí experimentan un leve equivalente de la menopausia, pero tiene más manifestaciones mentales que físicas. El hombre puede seguir procreando hasta una edad avanzada. Pero, ¿qué decir de la expresión de amor mediante el acto sexual? El Creador diseñó la sexualidad humana, a diferencia de la animal, para expresar amor puro, justo y limpio. Y Dios ordena: maridos, amad a vuestras mujeres, y a las mujeres ordena: amar a sus maridos. El esposo y la esposa deben dejar de amarse después de los 45 o 50 años de edad. Claro que no. El benévolo y amante Dios diseñó a la mujer de tal manera que, transcurrida esta etapa de la vida, ya no pudiera quedar embarazada, pero el amor y su expresión sexual entre los esposos se mantiene. En realidad, después de la menopausia, la mayoría de las mujeres se hallan menos renuentes. Si son víctimas de las inhibiciones ocasionadas por la represión dualista, o bien más deseosas de participar en el acto sexual con el esposo. Es cierto que después de esta etapa el impulso sexual en ambos sexos comienza a disminuir gradualmente. Por lo general, no se deseará el coito con tanta frecuencia, pero así como el impulso disminuye en la mujer, también disminuye en el hombre. Dios, con su amor magnánimo por nosotros, sus hijos en potencia, diseñó a los seres humanos de tal manera que los esposos continúen estrechando el vínculo de amor durante toda la vida por medio del coito. Y si esto se puede decir de las manifestaciones del amor físico, con más razón el amor espiritual, dado por quienes tienen el Espíritu Santo, debe hacerse más profundo y más intenso con el paso de los años. El matrimonio ha sido ordenado hasta que la muerte nos separe. Uno de los propósitos del matrimonio es la expresión del amor sexual. Cuando el otro propósito, la procreación, cesa, el amor sexual sigue acercando a los esposos cada vez más estrechamente con el vínculo del amor verdadero, hasta que la muerte los separe. Es posible contemplar estas maravillosas pruebas de la sabiduría, el amor y el poder de Dios sin sentirse sobrecogido de respeto, gratitud y reverencia. ¡Cuán maravillosas son las obras de la mano de Dios! En resumen, vemos que hay diferencias muy claras entre la mujer y la hembra de los animales. Las diferencias físicas o biológicas demuestran
como lo hace la palabra de Dios, que la sexualidad en los seres humanos también existe para otro fin muy diferente del que tiene en los animales. Se ideó para el matrimonio, para la relación de familia y para la manifestación del amor entre el marido y la mujer. Gracias a la sexualidad podemos compartir y dar este amor hasta que la muerte nos separe, aún en la vejez.